Hola, estamos súper emocionados de que podamos conectar en este momento. Sabemos que Dios tiene un plan y que no es casualidad que nos estés viendo hoy. Te animamos a que escuches el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Bienvenido. Puedes ocupar tu lugar. Estamos en el último domingo del año, el domingo más dulce del año, lo llamamos nosotros. Y nos gusta mucho terminar el año de esta manera, porque no, de ninguna manera ignoramos que ha sido un año difícil. Ha sido un año difícil para todos nosotros, para las familias que conforman nuestra iglesia, para nosotros como congregación, para nosotros como ciudad, como estado, como país. Ha sido un año muy complicado. Pero en medio de toda esa complicación podemos ver la mano de Dios, podemos darnos cuenta dónde estaríamos si Él no hubiera metido su mano, dónde estaríamos si Él no nos hubiera ayudado. Seguro ni estaríamos aquí si Él no hubiera movido su mano a nuestro favor. Y de eso se trata este domingo. Se trata de decir, bueno, hay una dulzura en habitar debajo del cuidado de Dios. Y a mí me gusta mucho decirlo así de honesto, ¿no? Me gusta mucho porque yo no nací en un hogar cristiano. Yo conocí de Dios ya en mi juventud, a los 18 años. Y yo recuerdo que para mí era complicado de repente entender cómo funcionaba el cristianismo, porque mi mamá se enfermó horrible y yo decía, pero ¿por qué se enferma si somos cristianos, no? Y luego no teníamos para comer, literal, no teníamos para comer, y yo decía, pero somos cristianos, ¿cómo no vamos a tener para comer? No funciona así. Y luego entendí que pasamos por exactamente los mismos problemas, que pasamos por exactamente las mismas complicaciones, que ser cristianos de ninguna manera nos exenta de estar en el mundo y de enfermarnos y de tener problemas y de meternos en situaciones caóticas. La diferencia es quién está con nosotros en medio de los problemas, porque podríamos enfrentar los problemas solos o enfrentar los problemas con Dios de nuestro lado, y entonces entendemos que la enfermedad se va a hacer presente y que la crisis algunas veces se va a hacer presente y que eso no tiene nada de malo y que no es que el cristianismo esté en crisis, no, para nada, es parte de la vida. Y Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Mientras estemos en el mundo vamos a pasar por complicaciones. La diferencia es de la mano de quién vas a atravesar esas complicaciones, y ahí se pone bonito. Y por eso nosotros decimos, este domingo es el domingo más dulce del año. ¿Por qué? Porque la pastora nos puso una mesa ahí con un montón de cosas dulces para que se nos levante la glucosa pero también porque podemos decir, ¿sabes algo? Dios está conmigo, y lo más amargo lo convierte en dulce, y lo más oscuro lo ilumina. Y de eso se trata exactamente. El mensaje de hoy se llama Jesús, dulce Jesús. Y esta dulzura de Jesús es un aspecto que pocos cristianos se atreven a conocer, porque les impresiona más el Jesús que da un grito, ¿no? Y echa fuera demonios, y les impresiona este Jesús que puede caminar sobre las aguas y hacer resucitar a un muerto, y está hermoso. Jesús es poderoso, pero hay un perfil del corazón de Dios que pocos cristianos se atreven a conocer, y es como Juan, ¿no? El evangelista que se recargaba en el pecho de Jesús, y entiendes que es mucho más que salir victorioso de cada cosa, y es mucho más que tener todo lo que tú quieres y orar por todo y que todo ocurra. Relacionarte con Jesús es mucho más que milagros, y es mucho más que poder. También hay una belleza en recargarte en Él. ¿Sabes cómo? En sentirte amado, en sentir su abrazo, en sentir su presencia. Y yo ahora que tengo años de cristiano, hago la cuenta, hago las matemáticas y digo, sí, yo creo que yo cambiaría cualquier milagro que he vivido por un momento abrazado al corazón de Jesús. Por la dulzura de su voz, aunque me dijeran, pero entonces no vas a tener ese milagro que tuviste. Sí, te cambio ese milagro por ese momento abrazado, escuchando la voz de Jesús, porque este dulce Jesús se nos escapa a veces. Se nos escapa que tenemos esta relación con un Dios tan hermoso. A mí me gusta algo que dice Marcos Vidal. Marcos Vidal es un pastor y es un cantante, y además es un gran escritor, y Marcos Vidal dice, mira, Jesús es este león fuerte y feroz, y al mismo tiempo es este león tierno que puede ser abrazado por un niño. Y en ese momento dices, es cierto. No necesito que Jesús venga rompiendo todo el tiempo. A veces solo necesito un abrazo, a veces solo necesito sentirme acompañado, a veces solo necesito escuchar su voz, su dulce
voz. Y me encanta este Jesús, este dulce Jesús. Y solo para platicar un poquito, existen aproximadamente 30,000 variedades de cristianismo a lo largo y ancho de todo el mundo. 30,000 variedades de cristianismo en todo el mundo. Este solo dato te hace pensar, oye, ¿y si mi visión de Cristo está incompleta? Porque si hay 30,000 variedades de cristianismo, seríamos tan ingenuos de pensar, en Renacer conocemos todo lo de Jesús, vamos a cerrar la puerta, vámonos a la casa, no hay nada más que aprender. No, te equivocas. Hay tanto de Jesús que conocemos, pero hay tanto de Jesús que todavía no conocemos. Y me encanta tener este corazón expectante y decir, ¿qué me vas a mostrar ahora? Y podemos enfrentar por un problema en el matrimonio, o podemos enfrentar por una enfermedad en la familia, y en lugar de enojarnos, preguntarnos, ¿qué voy a conocer ahora de Dios que no he conocido antes? ¿Qué voy a conocer en la crisis que no conocí en la prosperidad? ¿Qué voy a conocer en la enfermedad que no conocí cuando tenía salud? ¿Qué voy a conocer ahora en la oscuridad que no pude ver cuando todo estaba hermoso y cuando me distraje porque iba a la playa y porque podía entrar a la tienda con todos mis niños a que agarraran y tocaran todo lo que quisieran? ¿Qué puedo conocer ahora? Y me encanta esa parte. Preguntarnos, ¿y si hay algo de Jesús que Él me quiere mostrar? Y sé que este año fue tan 2020, ¿no? Ya, ese va a ser un término, ¿no? Creo que esta mañana te ves tan 2020, ¿no? Ya es una manera de explicar que estuvo bien tremendo eso, que estuvo como difícil, ¿no? Y yo digo, qué hermoso sería decir, ya pasamos por esto, pero no quiero que termine este año sin conocer más de lo que conocía de Cristo, sin crecer un poco más de donde estaba. No quiero atravesar por todo esto y seguir igual y seguir en la misma posición. Quiero que se acabe el año, sí, ya quiero que se acabe en el nombre de Cristo, amén, pero quiero también que se acabe con una riqueza nueva aquí, con un aprendizaje nuevo en el corazón. Y hay un libro que me está volviendo loco, es un autor que se llama Richard Rohr. Los que han platicado conmigo saben que he leído a Richard Rohr toda la pandemia, ¿no? Y es un teólogo muy pesado, es muy difícil de leerlo, es como complicado, pero es hermoso. Él dice una frase y esa sola frase me explotó en el cráneo. Él dice, Cristo no es el apellido de Jesús. Y ya tú lo lees y dices, qué padre. Dices, no, ¿qué significa eso? Dice, no creas que es solo su nombre. Él no se llama Cristo. Cristo es una descripción de su naturaleza. Se llama Jesús. Y Cristo es una descripción. Cristo significa el ungido, el enviado, el Mesías, el Salvador, quien rescata. Eso significa Cristo. Y cuando dicen, este Jesús, el Señor lo ha hecho Cristo, lo que tú estás entendiendo es, hay algo de Jesús que yo tengo que conocer. Porque yo sé que se llama Jesús y yo sé que es Dios y yo entiendo su divinidad. Pero hay algo que solo Jesús puede hacer y que nadie más puede darme. Hay algo que es parte de la naturaleza de Jesús y es este término. Cristo nos explica. Hay una función que Cristo quiere hacer. Hay un proyecto que Cristo tiene contigo. Y cuando leemos Lucas capítulo 4, como se nos clarifica, Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19, dice: vino a Nazaret, está hablando de Jesús, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Yo imagino el impacto que debieron recibir las personas que estaban escuchando a Jesús ahí en vivo.
Porque en la sinagoga, en el día de la reunión, ellos acostumbraban a abrir los rollos y leer los escritos de los profetas. Pero esta vez el ministro se lo da a Jesús, y Jesús parece que se lo dio ahí de suerte, ¿no? Que tocó que le diera el rollo de Isaías. Pero Jesús encuentra una porción y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y está hablando de él. Más adelante dice: esta escritura se cumplió delante de sus ojos. Era una profecía que tiene cumplimiento hoy delante de ustedes. Pero lo que está diciendo es: Cristo tiene una naturaleza. Mira la naturaleza de Cristo. Dice: me envió a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuántas veces hemos sentido que nos falta algo? Que no completamos de algo, y no siempre es dinero, a veces es salud, a veces es paz. Yo me he encontrado en este año de pandemia, me he encontrado muchas veces sintiendo que algo me falta, que no estoy completo, que necesito algo más, y hemos comido un montón, y hemos platicado con gente, y he leído y he buscado qué es lo que me hace falta. Y ¿sabes dónde me siento completo? Cuando tengo un momento en la presencia de Dios, y tengo un montón de angustias, y tengo un montón de preocupaciones, pero mis rodillas se doblan. Empiezo a hablar con Dios y me siento completo. Y es justo lo que está diciendo Jesús: ustedes se sienten pobres, hay algo que les falta, no sienten una riqueza ni una plenitud en el corazón, pero vine para eso. Y en ese momento dices: tengo que entender que Jesús tiene una función, que es el Cristo, que es quien me va a anunciar que la pobreza que tengo adentro puede desaparecer. Me gusta mucho eso. Dice: a darle buenas noticias a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón. Nosotros como pastores tratamos de estar cerca de cada uno de ustedes, y nos hemos dado cuenta que hay dolor en todas las familias, por un caos en los hijos, por un caos en el matrimonio, por un caos en las finanzas, porque nos quedamos sin trabajo, porque cerramos los negocios, porque perdimos a un familiar cercano, porque se enfermaron otros familiares. Estamos en caos. Pero me gusta tanto que Cristo diga: ¿sabes a qué vine? A sanar tu corazón quebrantado. Dices: yo necesito conocer ese Jesús, a ese dulce Jesús, porque no todo es calmar la tormenta, no todo es multiplicar los panes. Jesús dice: tu corazón me interesa a mí. A veces sentimos que a nadie le interesa nuestro corazón, ¿no? Que todos están ocupados en lo que podemos dar o en lo que podemos producir, pero pocas personas te miran a los ojos y te dicen: ¿cómo estás por dentro? ¿Cómo te sientes? Pocas personas te lo preguntan. Jesús es esa persona que te dice: ¿y cómo te sientes? Pero cuéntame qué hay en tu corazón. Y ya tú sabes que Jesús, exacto, dice: vine a tu corazón quebrantado sanarlo, a vendarlo, a meterlo en un proceso de sanidad. Y me gusta mucho eso. Dice: a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. La canción que cantábamos en un momento dice: ahora veo, siempre lo tuve enfrente de mí, pero ahora es tan claro que eres un Dios bueno, poderoso. Se puedo ver ahora. Dice: a poner en libertad a los oprimidos y a predicar. Mira lo que dice: a anunciar que ahí viene un año que le agrada al Señor. Cuando yo leía esto, hubo un micro llanto que me brotó de muy adentro, así como porque yo decía: a mí no me agradó este año. Te lo cambiaría por mi playera de las Chivas. Así es como: ten lo más valioso que tengo. Fue horrible, fue muy difícil, fue de llanto, de desesperación, todo el tiempo nos asustábamos. Mi esposa y yo cada lunes sentíamos que teníamos coronavirus, y no teníamos, pero cada lunes nos sentíamos como prisioneros de eso, y era horrible. Y es como: no puede ser. Y de repente dice: bueno, sabes que no es lo mismo que te agrade a ti a que le agrade a Dios. ¿Sabes cuántos corazones de personas que yo conozco, sabes cuántos corazones volvieron a Jesús en pandemia? En esta iglesia nunca habíamos escrito canciones, las escribimos este año. Nunca habíamos experimentado un mover del Espíritu Santo como los miércoles aquí. No sé si no has venido en miércoles, pero si amas al Espíritu Santo, ven el miércoles, eso es otra cosa.
Hay un mover de Dios tan hermoso. Y dices, ¿cómo puede pasar algo bonito en medio de algo tan horrible? Y dice Dios, porque soy capaz de volver agradable algo complicado. Oh, necesito ese Jesús, a ese dulce Jesús. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. 4 versículos lo explica el apóstol Juan y dice, lo que era desde el principio, ¿no? Este Jesús, este verbo hecho carne. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Y voy a hacer una pausa aquí. Porque ¿sabes qué nos pasó este año? Que nadie nos va a contar que Jesús puede hacer milagros inesperados. Nadie nos va a contar. Nadie nos va a contar que en medio del dolor aparece un abrazo de Dios. En medio de las lágrimas, sientes unas ganas de seguir vivo y de buscar más de Dios y de adorarlo a Él y ir a consolar a otros. Estás dolido, estás llorando y sientes un fuego por ir a consolar a otros. ¿De dónde viene eso? Y me encanta esta parte porque dice, ¿sabes qué? Teníamos que verlo. Teníamos que experimentarlo en carne propia. No es lo mismo que alguien te diga cuando estés triste, ven a Jesús, a que tú digas cuando yo estaba triste, apareció Jesús. Cuando yo sentía que no me podía levantar esa mañana, apareció Jesús. Cuando mi cuerpo no podía más, cuando mi corazón no podía más, apareció Jesús. No es lo mismo, dice el apóstol Juan, dice, lo vimos, lo tocamos. Nos consta, por eso lo anunciamos, porque lo vivimos. Y a mí me gusta que cuando brinque el año, tu testimonio va a ser muy diferente que el año anterior. Porque a partir de este enero, ¿sabes qué vas a decir tú? No me lo contaron, me consta. No creas que lo escuché, lo vi. En medio del dolor hay un abrazo de Dios. En medio de la dificultad hay paz de Dios. En medio de cuando sientes que no hay manera de seguir después de tanto dolor, encuentras que el Espíritu Santo te abraza y te levanta. Mis ojos lo vieron, mis manos lo tocaron, me consta. Eso dice ahí. Dice, y se los anunciamos. ¿Para qué? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y de repente dices, ¿qué ecuación tan difícil de hacer? El plan de Dios es que mi gozo sea cumplido, que yo sea plenamente feliz. Pero para llegar a ese punto de felicidad, tengo que atravesar un montón de dificultades y ver la mano de Dios en cada una de las dificultades, en medio del dolor, en medio del luto, en medio de las dificultades. Tengo que ver la mano de Dios ahí para después entender que la felicidad no viene por cosas poderosas ocurriendo o por cosas bonitas pasándonos alrededor, sino por en la vida, así como es la vida, encontrar que el dulce Jesús está de tu lado, está contigo, está al alcance de una oración, al alcance de un abrazo. Y en ese momento dices, creo que la felicidad es mucho más a que todo esté bien. Creo que sentir gozo en el corazón es mucho más alto que solo que nada malo me pase. Me podrían pasar cosas contrarias, me podrían pasar cosas difíciles y aún en medio de eso experimentar el gozo del Señor. Cuando entiendes este dulce Jesús, cuando empiezas a conocer a este dulce Jesús, entiendes que es muy claro de qué lado se pone Jesús. Es muy claro ver a Jesús tomando partido por cierto bando, por cierto sector. Y es tan hermoso verlo ponerse de tu lado. Estar en una dificultad, estar en un problema, ser tú el que se equivocó, ser tú el que lo hizo mal y verlo ponerse de tu lado. Es tan hermoso conocer a este Jesús dulce. Dice Lucas capítulo 15, versículo 2. Dice, los fariseos
y los escribas murmuraban diciendo: hablando de Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. Para ellos era tan incongruente que Jesús fuera un maestro de la ley, que fuera un rabí, que no tuvieras nada que señalarle. Y mira que buscaron oportunidad para señalarle algo y nunca encontraron ningún error en él, nada que señalarle. Todo de lo que lo culparon tuvieron que inventarlo, porque no había nada que señalarle a Jesús. Y de repente dicen: ¿sabes qué está mal en él? Que se junta con pecadores, que los recibe, platica con ellos, come con ellos. Alguien alguna vez le llamó el amigo de los pecadores y era como una ofensa. Hoy yo la siento como que bueno que Jesús es amigo de pecadores, pero en ese momento trataban de ofenderlo diciendo: ¿cómo puedes hacer eso? Dice: recibe a los pecadores, come con los pecadores. ¿Quién se cree? Y cuando entiendes esta pregunta dices: es que les incomodaba. A los expertos en la ley, que eran los escribas, y a los más religiosos del mundo, que eran los fariseos, les incomodaba que viniera alguien diciendo que era el Hijo de Dios, que viniera alguien proclamando la salvación y la vida eterna, y no se acercara a los sabiondos de la ley, a los que se sabían letra por letra la ley, y tampoco se acercara a los religiosos, sino que se acercara a los pecadores. Para ellos era: ¿cómo? Yo he dedicado 40 años de mi vida y no comes conmigo, comes con aquella prostituta o comes con aquel borracho. ¿Qué estás haciendo allá? ¿Por qué no estás en mi casa? ¿Por qué no platicamos de cómo yo transcribí la ley? ¿Por qué pasas tiempo con ellos? No que eras el Hijo de Dios, no que venías en representación del reino de Dios. ¿Por qué pasas tiempo con ellos? Y para ellos era como, no lo puedo entender. Jesús les contesta del versículo 3 al versículo 7. Dice: entonces Él les refirió esta parábola diciendo, la parábola es un ejemplo, no es una figura para contar una historia que no es real, pero cuentas una historia para ejemplificar algo. Y Él les cuenta esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, quién de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y una se pierde, quién la deja morir ahí de: se me perdió, ni modo, se me perdió? Dice: dejas las 99 ahí seguras y vas y la buscas hasta que la encuentras. Eso dice Jesús. Y cuando la encuentras, la pones sobre tus hombros, contento, gozoso. Y al llegar a la casa, reúnes a tus amigos y vecinos diciéndoles: gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo, más gozo. ¿Qué cosa tan terrible está diciendo Jesús? Habrá más gozo, mucho más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. Es como ¡pua! Te explota la cabeza, ¿no? Dices: Jesús, ¿cómo? Dice: bueno, hay mucho más gozo en el cielo. No dice que no haya gozo, dice: pero hay más gozo por un pecador que se arrepiente. Y Jesús cuenta esa historia y es tan ilustrativa. Se han cantado tantas canciones, se han predicado tantos mensajes, se han dado tantas enseñanzas, porque está diciendo: ¿quién de ustedes? ¿Quién de ustedes? Dice: se perdió, bueno, le voy a poner atención a las 99 que se pierda ahí. Dice: no, vas por ella y la buscas. ¿Quién teniendo de ustedes 100 ovejas, solo porque una se perdió, siente que ya no le pertenece? Y es como, nosotros pensamos que hay personas que ya no le pertenecen a Dios solo porque se extraviaron. Es que aquí está el redil del Señor y allá están los perdidos. Y dice Jesús: los perdidos también son míos. También. Somos pastores, mi esposa y yo. Antes de ser pastores generales, fuimos pastores de jóvenes, de adolescentes también. Y hemos visto personas de 13 años o de 19 años
o de 25 años, o de 38 años, o de 49 años, o de 55, o de 69, o de 73, o de 89. Hacer la misma ecuación mental. Me equivoqué, lo hice mal, ya no tengo futuro. Pastor, me perdí. Yo estaba ahí en el rebaño, estábamos bien, no sé qué pasó, me extravié, terminé allá frío, mojado, en la tormenta, espantado, no sé qué hacer. ¿Cómo voy a regresar ahora sí? ¿Cómo voy y me presento a Dios? Y no estás entendiendo nada, diría Jesús. Aunque la oveja se haya extraviado, dice Jesús, sigue siendo mi oveja. Sigue siendo mía. No importa cuándo te hayas equivocado, no importa cuántas veces lo hayas hecho mal, sigue siendo de Jesús. Yo estoy inventando eso. No, Jesús nos contó una historia. Y tienes que conocer a este dulce Jesús, que no tiene ganas de juzgarte, que no tiene ganas de condenarte, que en su corazón no está el rechazarte, sino todo lo contrario. Dice Jesús, ¿quieres saber cómo pienso? Tengo 100 ovejas. 99 son fieles, 99 adoran, 99 son preciosas, todo lo hacen bien y una se equivoca. ¿Sabes qué voy a hacer? Ir por la que se equivocó hasta encontrarla, echarla arriba de mis hombros y regresarla a casa. Y todos nosotros decimos amén. ¿Sabes por qué? Porque un día fuimos esa oveja. Un día fuimos esa que sin razón se perdió y se rebeló, y sin nada que criticarle a Dios le fuimos infieles a Dios. Pero este dulce Jesús fue y nos buscó y nos encontró y nos trajo de regreso a casa. Y tú tienes que entender este corazón dulce de Jesús. Y yo me imagino a un papá, ¿no?, que tenga 2 hijos y uno de ellos lo desobedece y dice, bueno, ya nomás tengo un hijo. Nadie hace eso. ¿Por qué crees que Jesús hace eso contigo? Bueno, tengo aquí, no sé, 50 hijos, dice Jesús. Y estos 2 no me obedecen. Bueno, ya ni modo, me quedo con esos. No, jamás. Él va a ir por ti y te va a encontrar y te va a regresar a casa. Y yo digo, ¿quieres hacer sonreír al cielo? ¿Quieres arrancarle una sonrisa a Jesús? Arrepiéntete de tus pecados. Porque Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es la naturaleza salvadora de Jesús. ¿Sabes qué quiere hacer Jesús con nosotros? Salvarnos. Más que ninguna otra cosa, salvarnos. Pero me puede sanar, puede. Pero me puede prosperar, puede. Pero puede traer paz a mi relación con mi esposo, puede. Pero ¿sabes qué es lo que más quiere por encima de todo? Salvarte. Ir, buscarte, encontrarte, traerte de regreso a casa. En Juan capítulo 8 nos cuentan una historia de una mujer que la sorprendieron en adulterio y la trajeron con Jesús. Semidesnuda, humillada. Le dicen, en la ley Moisés dice que las apedreemos hasta matarlas a las mujeres que las encontremos en la condición que encontramos a ella. ¿Qué hacemos, Jesús? Y tú ves a Jesús teniendo la opción de ponerse del lado de la ley y decir, mátala, y tomar él una piedra y arrojarla primero. O puedes ver a Jesús tomar la alternativa de ponerse del lado del que se equivocó. Y es justo lo que Jesús hace. Y les dice, ¿la quieren apedrear? Sí. ¿Porque pecó? Sí. Entonces el que pecó, hay que apedrearlo. Sí. Pues si ustedes no han pecado, láncenle una piedra. La narrativa dice que acusados por su propia conciencia, cada hombre, del más viejo al más joven, se fue retirando, abandonando la idea de matar a esa mujer. Porque mientras más avanzas en tu relación con Jesús, más entiendes que ellos tienen pecado, pero tú también tienes. Que ellos se han equivocado, pero tú también.
Eso entiendes, que nunca podrías juzgar a alguien, que nunca podrías condenar a alguien, salvo que seas un hipócrita que no quiere ver lo que él está haciendo también. Pero en el momento que sabes que te has equivocado, a lo mejor no en ese pecado, pero en otro, en ese momento entiendes que todos necesitamos a este Jesús que se pone del lado del ofensor. En algún momento Jesús dijo: yo no vine con los sanos, yo vine con los que necesitan un médico. Y dices: ay, Jesús, yo no estoy perfecto, yo no soy perfecto, yo necesito tanto. Y saber que Jesús se pone de mi lado es todo lo que necesito saber para terminar este año. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 14, y con esto terminamos. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este pasaje tiene que ser un estandarte en tu vida cristiana. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros. Cada vez que tú te equivocas, no creas que Jesús, su corazón es juzgarte, su corazón es compadecerse de ti. Cada vez que estás sufriendo, no creas que Él dice: pues por tu pecado estás sufriendo. ¿Sabes qué dice? Se compadece de ti. Dice: acércate confiadamente al trono lleno de gracia, y ahí vamos a encontrar la ayuda que necesitamos. Este año horrible no puede terminar de otra manera para nosotros que diciendo: aquí estoy delante del trono de Jesús, porque necesito la dulzura de su abrazo, que se compadezca de mí, que se ponga de mi lado, que vaya, me busque y me encuentre y me traiga de regreso a su corazón. Amén. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Dios, aquí estamos delante de ti. Aquí estamos, Señor, tratando de conocer tu corazón dulce, tu corazón compasivo. Todo lo que me ha hecho daño este año te hizo daño a ti también. Todo lo que me hizo llorar este año, tú lloraste conmigo, Señor. Te compadeces de mi dolor, te compadeces de mi debilidad. Sientes misericordia en tu corazón por mi dolor, por mi sufrimiento. Por eso puedo venir confiadamente delante de ti y decirte: te necesito. Necesito tu abrazo, necesito tu poder. Necesito tu voz hablando a mi corazón. Jesús, dulce Jesús, te necesito. Ven, abrázame, dame vida. En el nombre de Cristo Jesús, soy barro en tus manos. Abrázame, moldéame. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te haya bendecido tanto como a nosotros. Damos gracias a Dios por tu vida y esperamos que te bendiga en grande.